¿Cuáles son los beneficios de hablar a tiempo? Los beneficios son que protege frente a abusos y les da herramientas para reconocer y decir que no, que fomenta la autoestima y la autonomía corporal, que desarrolla vínculos sanos y basados en el respeto mutuo, que permite que su primera fuente de información sean los papás y no Internet. Bienvenido a esta nueva temporada 2025 de Criar un Desafío. Este año seguiremos profundizando en los temas de crianza, pero también en esas situaciones cotidianas que nos desafían todos los días. Vamos a hablar de adaptación escolar, de valor de los regalos, de independencia en la infancia, de administración del dinero, la amistad, las peleas entre hermanos y mucho más episodios. También vamos a explorar cómo acompañar las emociones de nuestros hijos. Si te interesa una crianza con límites firmes, pero desde la conexión y el respeto, este podcast es para vos. Soy Sofía Chas y te invito a compartir este espacio de reflexión y herramientas prácticas para criar con más claridad y menos culpa. Arranquemos con este episodio. ¿Por qué hablar de sexualidad con nuestros hijos? Este es un podcast que venimos esperando hace tiempo. Tenemos también un curso con Marichu, pero me pareció importante que charlemos acá en este lugarcito donde nos ponemos a conversar de cosas que nos importan para criar a nuestros hijos. Cuando hablamos de sexualidad nos ponemos todos nosotros un poco nerviosos, ¿no? Porque creemos que tenemos que hablar solo de cómo se hacen los bebés. Y sí, esa es parte de la charla y por ahí nos incomoda, pero hay muchos temas que abordar cuando hablamos de esto y es necesario que lo hagamos hoy. ¿Y por qué es necesario que lo hagamos hoy? Porque el mundo de hoy con las pantallas, sobre todo cada niño, cada adulto con una pantalla en la mano, está hablando de sexualidad todo el tiempo. En las series, en los dibujitos, en los emojis. Hay sexualidad por todos lados y nuestros hijos no son tontos. Escuchan, miran, ven y la verdad es que necesitamos darles buena información primero los papás. Hace unos años cuando mis hijos muy chiquitos estaban viendo YouTube Kids, de repente se encontraron con una propaganda de dos mujeres que estaban luchando, guerreras, y empezaron a luchar y de repente lanzaron sus armas y se pusieron a besar apasionadamente. Por suerte, mis hijos vinieron y me lo contaron, yo les pude charlar sobre ese tema y pudimos debatir un poco de qué se trataba, por qué estaban haciendo eso, qué era lo que pasaba. Y nada, pudimos abrir el diálogo. Todo el tiempo están pasando este tipo de escenas y nosotros no podemos estar todo el tiempo atajando que ven y que no ven. Entonces, primero les tenemos que enseñar porque ellos, nuestra base, después la van a llevar al mundo. Primero les damos una base mamá y papá. Una vez que los chicos ya tienen una base y están más seguros para entrar en ese mundo, los amigos le van a contar, lo van a ver en dispositivos, van a encontrarlo por todos lados. Si no les contamos nada, ¿por quién se van a guiar? Por lo que ven, por lo que les cuentan, y eso puede ser muy peligroso y muy adictivo a veces también. El contexto actual es un mundo hiperconectado. La pornografía hoy es uno de los primeros contactos con la sexualidad, de verdad. Les está pasando a muchos chicos y chicas, incluso antes de los 10 años. La exposición suele ser accidental, ¿no? Porque estamos buscando inocentemente algo en Google y me equivoqué de palabra, o porque estoy con inquietudes y nadie me las contesta, ¿no? Enlaces en las redes, publicidades, a través de sus amigos, pares, alguien vio algo y como es muy tóxico para uno, lo tiene que mostrar a los demás. Entonces enseguida se forma una cadena en que todos ven este tipo de contenido. Contenido pornográfico distorsiona la visión de las relaciones. Cuerpos irreales, falta de consentimiento y violencia como algo normal. Tengamos en cuenta que no está bueno que los chicos vean pornografía. Creo que todos los tenemos en cuenta. Creo que todos sabemos que es importante que no la vean, pero que a veces se nos complica que no lleguen a ella y creemos que de verdad no la ven. Yo me acuerdo que en un momento en la clase de mi hijo empezaron a hablar de que estaban viendo en las computadoras del colegio y el colegio no se había dado cuenta. Está bien, por ahí el colegio tendría que haber puesto más filtros y todo, pero la verdad es que por ahí habíamos llegado tarde con la información. Los chicos tienen que saber que eso no es lo que tienen que ver. Obviamente tienen inquietudes y entonces van a buscar en internet porque es lo más rápido, ¿no? Hoy cualquier inquietud que tenemos le preguntamos al chat y bueno, los chicos hacen lo mismo. Que los papás hablemos de esto es importante porque si no los dejamos vulnerables. La información buena o mala les va a llegar igual. Entonces es importante que nos pongamos primero a hablar de estos temas. Por eso necesitamos empezar desde temprano. No para hablar de sexo, sino para darles un marco sano antes de que Internet nos gane.
démosles información de la buena, del buen amor, de la confianza, de la intimidad, de qué es lo que es querer a los demás, de lo que es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros. ¿Cuándo empezamos y cómo? Yo creo que te estás preguntando esto, ¿no? Pero mi hijo tiene 5, tiene 8, tiene 10. ¿Cuándo tengo que hablar de sexualidad con mi hijo? Primero que, mala noticia o buena noticia, hoy en los colegios se habla de sexualidad. Empiezan con libros muy tranquilos, a contarles desde que están en salita de 3 años, ya empiezan a hablar sobre el cuerpo, qué diferencia a los varones y las mujeres y un montón de otro contenido. Entonces está bueno saber qué les están enseñando en el colegio y nosotros por lo menos ir a la par. A partir de los 2 y de los 2 hasta los 5 años, les diría que es como una etapa en la que los chicos quieren saber. Les interesa un montón hablar del tema, tienen incógnitas, es más, como que están descubriendo su cuerpo, ¿no? En muchos casos, y necesitan información. ¿Cómo la buscan? Pueden preguntarnos, pueden mirarle la bombacha a la compañera o pueden ir a investigar por ahí, pueden hacer juegos sexuales. Todo esto es normal porque esta etapa es una etapa en que todavía sus cuerpos están como sexuales y necesitan saber un montón de cosas que una vez que aprendieron toda esta información, se queda como dormida y entra en etapa de latencia, se llama. Entonces, tienen un montón de preguntas y por ahí no saben cómo preguntarnos. Yo me acuerdo que cuando llegó el libro Coco y Mini quieren saber a casa, mis hijos, la más chiquita tenía 3 y la más grande tenía 10. Lo leímos entre todos y fue impresionante cómo la de 3 también estaba súper interesada. Yo pensé que la de 10 le iba a interesar más y la verdad es que a todos les interesaba por igual y cada uno en su manera fue entendiendo y fue preguntando más y fue queriendo investigar un poquito más. Nombrar las partes del cuerpo, nombrémoslo por su nombre real, enseñarles sobre cuidado, sobre el respeto del propio cuerpo, hablemos de intimidad, hablemos de todos los temas que hay que hablar con una base sencilla, ¿no? Creo que el cuento Coco y Mini quieren saber, lo recomiendo un montón, lo escribimos nosotras porque la verdad es que a veces a los papás nos faltan palabras para saber cómo explicar sobre sexualidad y sobre todo que a nosotros por ahí nos hablaron a los 13, a los 14 años de este tema y en una conversación un poco incómoda. Y la idea de hoy es hablar más tranquilos, con más honestidad, sin miedo, sin tabús. Y eso no es tan fácil, ¿no? A la hora de hablar de sexualidad. Hasta a mí me pone un poco incómoda hacer este podcast, pero bueno, lo hago porque me parece que es valioso para todos. Después entran en una etapa que se llama la etapa de latencia. De 6 a 11 años, en principio, y si no hubiese tanta invasión de los medios, los chicos entrarían en latencia. La latencia es la edad de entre 6 y 11 años, donde la sexualidad en principio debería dormirse. Eso quiere decir que no les interesan los del otro sexo, que dicen los varones son una porquería o las mujeres no me gustan nada, a mí me gusta jugar con los míos, ¿no? Como que se separan mucho los varones de las mujeres y ahí en esa etapa hay que reforzar otros temas, ¿no? Valores, límites, privacidad, consentimiento, manejo de información en Internet. Es una etapa donde los chicos nos escuchan un montón, les importa muchísimo lo que pensamos, entonces es súper importante para enseñarles un montón de cosas, no sobre sexualidad específicamente, pero sí cosas que después los llevan a la vida de la sexualidad también. A partir de los 12 años ya es, si no hablamos de chiquitos, tenemos que hablar sí o sí. Empiezan los cambios de la pubertad, las emociones cambian un montón, sus relaciones con mamá y papá, con los amigos cambian, se despierta un interés en la sexualidad porque las hormonas se despiertan. Volvemos a retomar el tema para charlar de responsabilidad, de prevención, de toma de decisiones, de redes sociales, de sexting, de grooming y todos los temas que se nos ocurran cada artículo que venga en Instagram, que veamos en Internet, que leamos en el diario, compartámoslo con nuestros hijos y charlemos de estos temas, porque hay muchas más preguntas de las que creemos. Es otra sociedad, hay chicos que ven de todo y entonces vienen con la información del amigo, vienen con información de plataformas que nadie conocía y nosotros no conocemos. Hace poquito uno de mis hijos vino a contarme que los chicos se estaban juntando a ver estaban charlando con gente que no conocían en una plataforma digital que era como un Meet, ¿no? Y se llama OmeTV, hoy después la descubrí, ¿no? Y era una plataforma donde podías hablar con un montón de gente. Y yo cuando me puse a hablar con otras personas,
Dijeron sí, y cada 5 personas ves un miembro masculino. O sea, ni siquiera es que es súper inocente porque te dicen que es cuidada, que son menores de 16, pero realmente no sabemos quién está atrás de esa plataforma, nadie lo controla. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo si tuvieron mucha información, por ahí eso no lo van a hacer. Por ahí si están en esa plataforma y ven algo, van a salir, nos van a contar. Hoy la clave es acompañar, pero no podemos evitar. Es muy difícil que evitemos un montón de cosas porque van a tener contacto. Entonces, mejor que estemos un paso adelante de ese contacto y podamos enseñarles qué es lo importante, cuáles son los valores, cómo cuidarnos, ¿no? Bueno, lo que vamos a hablar se adapta a la edad y la curiosidad de cada chico. No hay un único momento ni una sola ni única conversación. Se va a ir construyendo y tenemos que seguir hablando del tema a medida que crecen los chicos. Y si no nos preguntan, que es una pregunta clásica, ¿no? Yo no me pregunto nunca, ¿por qué le voy a contar? Hay que hablar igual, porque de 3 a 5 años les importa y les interesa, aunque no nos pregunten. Entonces hay que hablar igual haciéndoles preguntas, ¿no? ¿A vos te interesa esto? ¿Querés saber cuál es la diferencia entre los varones y las mujeres? ¿Y vos sabés cómo vienen los bebés al mundo? ¿Querés que te cuente? Cuando preguntan, siempre ver de dónde viene la pregunta. Esto es fundamental porque muchas veces vienen con una pregunta y nos descoloca, ¿no? Y decimos, mamá, ¿qué es ser virgen? ¿O qué es virgen? Y nosotros nos agarramos la cabeza y no sabemos cómo contestar y trastabillamos. Y por ahí realmente era que habían leído en el aceite virgen y pensaron, nada, y querían preguntar qué era virgen. Igual no está mal contar, ¿no? ¿Y qué es ser virgen? Porque hoy en día circulan tantas palabras que está bueno ir contándoles qué significa cada cosa. Así como yo hago cuando vienen con malas palabras, le digo, ¿vos sabés qué quiere decir eso que está diciendo? Sí, sí, o no, no. Si no saben, les cuento, como para que tenga un peso, ¿no? Que estoy diciendo algo y eso significa algo y no es cualquier cosa. Entonces está bueno como ir, nada, destrabando, sin horror, sin miedo, sin pánico, sino ir destrabando esos temas que por ahí, nada, aparecen en la vida diaria y como más de la diaria, justamente ir charlando de sexualidad. Dejemos el canal abierto y tratemos de no poner demasiadas caras, ¿no? Si esta aplicación que me traía mi hijo de OMTV, yo me ponía cara de espanto, ahí se iba a cerrar la conversación y la próxima vez que viese un video con OMTV, no me lo hubiese contado. Entonces es clave que yo deje la conversación abierta y que podamos charlar de todo y que no me tengan miedo, que me puedan preguntar. ¿Cuáles son los beneficios de hablar a tiempo? Los beneficios son que protege frente a abusos y les da herramientas para reconocer y decir que no, que fomenta la autoestima y la autonomía corporal, que desarrolla vínculos sanos y basados en el respeto mutuo, que permite que su primera fuente de información sean los papás y no Internet. Y ahora les dejo algunos consejitos prácticos como para que tengan y puedan aprovechar en casa. No esperemos a la gran charla, muchas conversaciones cortas valen un montón. Respondamos preguntas de manera clara y adaptada a su edad. Lo que no les puedo decir o no sé cómo contestarles, lo respondo más tarde. Sí lo retomo, no me olvido de retomarlo. Si le digo te voy a contestar después, te contesto después. Si le digo habla con tu papá, hablo con el papá y le digo por favor contestarle esta pregunta, ¿no? Empiezo a meter un poco más. En el auto, a solas o a oscuras, siempre son buenas situaciones para charlar de estas cosas, porque no nos estamos mirando a los ojos y entonces no veo la cara de espanto de mi mamá cuando yo le pregunto cosas que no me animo a preguntarle, ¿no? Y a veces también es, gorda, vení, que lo charlamos a solas, si están todos los hermanitos dando vueltas, ¿no? Ver series y películas juntos, eso ayuda un montón porque muchas veces aparecen situaciones, ¿no? Yo estoy hablando con mi hija grande ya de temas muy avanzados y está buenísimo porque estoy viendo una serie con ella y 1000 veces salen esos temas y podemos charlar un montón. Aprovechemos las situaciones cotidianas, que ya lo dije antes, ¿no? Las noticias, las preguntas espontáneas, lo que vieron, lo que vimos, el emoji que me mandaron. Mirá lo que me mandaron, ¿a vos te gusta esto? ¿Qué onda? Reconozcamos cuando no sabemos de algo y busquemos juntos. Recordemos que la sexualidad se enseña también con el ejemplo, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Y la sexualidad no es solo sexualidad, sino intimidad, ¿no? Ser íntimos, ser cercanos a los demás, es también acercarnos físicamente. Hay que tener cuidado con esto de, ay, me tocaste, ahora estás abusando, ¿no? Los chicos tienen como algunas palabras metidas en su vocabulario
pero no saben usarlas del todo, ¿no? Entonces me tocaste, me estás abusando, bueno, pará, soy tu mamá, yo te puedo cuidar, te hago un mimo, eso no quiere decir que estoy abusando de vos, ¿no? ¿Cómo empezar a reconocer qué es un buen contacto, qué no, qué es sano para nosotros? Y si nosotros los cuidamos bien, ellos también van a aprender a cuidarse bien. En el mundo de hoy, si no hablamos con nuestros hijos de sexualidad, otros lo van a hacer, con palabras, con imágenes que pueden causar mucho daño. Porque cuando en casa no me hablan y quiero saber, voy a investigar. La sexualidad se vive cada día, en cómo cuidamos de nuestro cuerpo, cómo tratamos a los demás y cómo enseñamos a que nos traten. Así que empecemos hoy, te recomiendo y además te aliento a que no tengas miedo. No es difícil hablar de sexualidad con los chicos, les divierte, les interesa, así que vamos que se puede. Y cualquier cosa, me dejas tus preguntas y lo seguimos charlando por acá. Hasta acá llegamos por hoy en Criar un Desafío. Espero que este episodio te haya dejado reflexiones y herramientas para seguir acompañando a tus hijos. Si te gustó, te invito a compartirlo con otras familias que les pueda servir. Y si querés seguir explorando estos temas, puedes encontrarme en Instagram en SofiChat. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir creciendo juntos en este hermoso desafío que es la crianza. Hasta la próxima.